Que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. ¿Qué no sabíamos, Carlos? Este dato sí que me gustó. Este dato nos puede ayudar mucho, especialmente en la mañana, para aliviar el estrés. Hay un estudio publicado... Yo no sé si con este frío. ¿Qué querés que te diga? Tú dices que no lo vamos a aplicar. Me adelanto. Ya, mira, este es un estudio publicado en la revista Forest, no Forbes, Forest, Ajá. de bosques, Sí. que separó a 66 adultos en dos grupos para saber si convenía o no, o si era beneficioso para estas personas estar en un bosque. Uh-huh. Y resulta que permanecer durante 20 minutos en un bosque puede ser suficiente, dice este estudio, para lograr una reducción medible del estrés y así contribuir al bienestar psicológico, según este estudio realizado por la Universidad de Medicina de Viena. Los resultados de la investigación muestran que incluso una breve estancia en un bosque mejora el estado de ánimo. Estoy de acuerdo. Con este frío podríamos posponerlo un poquito. Claro. Pero es que son muy fríos los bosques en Chile. El bosque sí, en Chile sí. está relacionado con eso en general. Pero precioso, una desconexión absoluta y hay que abrazar un árbol. Por lo menos. El abrazar un árbol muchas veces se ha relacionado con eso. Sí, los niveles de cortisol de los objetos de este estudio se redujeron de unos 4 a 2 nanogramos por mililitro en los individuos que estuvieron solo 20 minutos en el bosque. Ojalá fuera respirando. más. Así es que usted ya sabe, busque un bosque, si es que lo tiene cerca, y si no, que sea un objetivo. Aprovéchelo, sí, Claro. sí. Si no, un objetivo para el fin de semana largo, ¿por qué no? Puede ser. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. En una investigación bastante amplia tenemos un libro que ya encontramos en las diferentes librerías a cargo de la periodista, Premio Nacional de Periodismo, profesora también de la Universidad de Chile, María Olivia Monkeberg, que nos trae En el Nombre de Cristo, una investigación que tiene que ver con todas las iglesias cristianas, como se le llama, también evangélicas, conocidas así, y el detalle de todo esto. Autora también de otros libros como El Imperio del Opus Dei en Chile y Caradima, El Señor de los Infiernos, esa investigación también tan relevante en el marco de estos ámbitos religiosos. María Lidia está aquí junto a nosotros para hablar de este libro, el último libro. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Francisca, Carlos. Feliz de gracias tenerte. por la invitación, pues. Muchas gracias por llegar, además, en medio del frío y la mañana. Sí. Estamos felices de que nos acompañe. Gracias. Bien, María Olivia, a ver, este es un estudio muy amplio y que demuestra también durante estas últimas décadas la influencia que ha ido tomando los grupos evangélicos en general, las iglesias evangélicas. ¿Cuál es la concepción más relevante a la que usted ha llegado después de este libro respecto de eso, de la influencia que ha tenido en nuestra sociedad el crecimiento de las iglesias evangélicas? Bueno, es que esto es un mundo bastante diverso, ¿no? El que uno se va encontrando cuando investiga. Esta investigación yo le dediqué algunos años, en los últimos años pasó la pandemia entre medio. Claro. Y yo te diría que primero que nada es la constatación justamente de su influencia. Eso, uno puede hablar del poder evangélico, como decimos en el libro, como digo en el libro, porque es el poder, la influencia religiosa es algo que importa mucho y a veces se cree, como no es una cuestión que se esté conversando, discutiendo en los medios de comunicación, por ejemplo, no que la religión se hablaba tanto, no es algo de las personas en el mundo de lo privado, y la verdad es que por lo menos lo que uno puede constatar es que las creencias en estos casos influyen mucho, influyen en las posiciones que se adoptan frente a la vida, frente a las relaciones de la sociedad, frente a las políticas públicas, al fin y al cabo. Por ejemplo, acá uno puede ver que sobre todo en la mayoría de las iglesias evangélicas que pertenecen al mundo denominado pentecostal, que son las más numerosas dentro de los evangélicos, que los liga y los interpreta mucho todo esto que se ha denominado, ellos denominan así, la ideología de género. Entonces, todo lo que tenga que ver con el matrimonio homosexual, con la homosexualidad, con el aborto, política de aborto, o por cualquier causal, ¿no? Sí. Incluso en muchos casos se ve discurso, mensaje, prédicas antifeministas en el fondo.
Eso es bastante impresionante constatarlo. Lo constaté en conversación y lo constaté en todas las lecturas y todo lo que fui investigando. Me gusta mucho, María Olivia, cómo tú te adentras en este mundo que puede ser muy desconocido para gran parte de la población chilena. Tú misma cuentas tu historia de tu acercamiento a esta investigación, pero desde un mundo católico, que fue el que tú conociste a través de tu familia, que veías esta iglesia que te llamaba la atención, esta reunión, que de repente fuiste, creo que con tu hermana, si no me equivoco, y era un lugar que más allá de una iglesia como uno conoce quizás desde el mundo católico, apostólico romano, era un espacio simplemente donde se reunían personas y desde eso tú dices algo muy llamativo que no lo logras entender hasta que conversas con las personas que están dentro de estas iglesias evangélicas, porque tiene muchos detalles y también muchas personas influyentes que tú mencionas dentro del libro también. Claro, mira, tú señalas justamente algo que yo puse desde el prólogo, porque cuando uno como periodista se pone a trabajar en estas cosas, de repente también vienen los recuerdos, viene la memoria, y eso era bien impresionante. Claro, yo me formé en una familia católica, estudié en las monjas francesas, en el colegio que quedaba muy cerca, vivíamos en el barrio que era entonces Ñuñoa, ahora entiendo que sector Aguilucho, yo creo que es bien característico, claro. Sí. Y esa anécdota que tú dices, que es verdad, que de niñas nos fuimos un día a una de estas iglesias que queda cerca de la casa a ver qué pasaba, y muy los ruidos que escuchaban, como la música. Bueno, lo que uno escuchaba en las esquinas, ¿no? Porque en esos tiempos era la prédica de los evangélicos, era en las esquinas, iban en bicicleta, iban con acordeones, con mandolina, y son cuestiones que a uno le quedan grabadas. Nos fuimos a meter a esa iglesia y ahí empiezan las diferencias, como tú dices, porque claro, no había las estatuas de los santos. Claro, no había santos. No había, y si no, que te encuentras como con una mesa y a lo mejor un florero o algo así, pero no mucho más. Después, claro, en la constatación de cuestiones que uno sabía también, pero por ejemplo, lo vas encontrando en diferentes iglesias, es esto que diferencias con el mundo de lo católico en sus imágenes, en que encuentran que la veneración a los santos es algo que para ellos no lo pueden asumir, por supuesto. La Virgen no es la Virgen, todas esas cuestiones. Pero más allá de eso, y eso sobre todo se da muy fuerte en el mundo pentecostal y en otros. A mí me impresionó, por ejemplo, no sabía que la iglesia adventista, que es una iglesia mucho más formal que las pentecostales, tiene una cadena de colegio que va a lo largo del país, que también le da mucha importancia a los medios de comunicación. En el caso de los adventistas tienen las radios Nuevo Tiempo, e incluso televisión, con centro en la Universidad de las Mariposas, en el campus Las Mariposas, que es una universidad en la región de Ñuble. Claro, de hecho tienen mucha relevancia las iglesias evangélicas en la franja de radiofonía en regiones, sobre todo. En los medios, eso es impresionante. Ahora que estamos en una radio, realmente yo es como casi les recomiendo a mis colegas que trabajan en la radio que mirar esas bases de datos. Yo era como yo hacía una geografía del país aplicada a las frecuencias, tanto en FM como en radios comunitarias, porque las radios comunitarias, algunos dicen en realidad comunitarias entre comillas, porque son radios confesionales, muchas, han ido adquiriendo muchas, tienen, yo hice un pequeño estudio ahí, me ayudó Nicole Contreras, nuestra periodista, que me estuvo ayudando en algunas de las cuestiones, y hacíamos tratando de cuantificar, reconociendo por los nombres. Probablemente muchas no las reconocimos, pero la cantidad es mayor que la de cualquier grupo, incluso Prisa o cualquiera de las cadenas y de las cadenas de grupos empresariales, de todo, porque se han preocupado mucho de eso. Yo creo que eso tiene
una relación también con lo que significa la radio como medio que es más cercano con las personas, que se presta más a la conversación. ¿Y qué ocurre? Que sobre todo... Se le cree más también. Se le cree más a la radio. Claro, lo que vemos, ¿no es cierto?, en todas las encuestas, medio creíble, medio cercano, medio compañía. ¿Y qué pasa? Que en general en los evangélicos, sobre todo me refiero a este mundo pentecostal, que es el más numeroso, el tema del acercarse, yo creo que ha sido muy fundamental para su crecimiento, porque es el dar acogida a las personas. Acercarse y actualizarse también, porque a través de la radio, estos medios que tú mencionas, María Olivia, son muy actualizados, tienen que ver con una parrilla programática en donde hablan las temáticas del día, pero desde sus propias perspectivas, y ahí es donde también profesa su credo. Por otra parte, también vemos muchos canales de YouTube, las redes sociales son muy activas, las iglesias evangélicas cristianas en nuestro país, y también tienen cada vez muchos más adeptos. ¿Es hermética la iglesia evangélica en Chile? ¿Tú en medio de tu investigación sentiste que se abrían a mostrarte la realidad más profunda de lo que ellos viven, o son más de cuidar también a los suyos? Bueno, en general, si ustedes ven en el libro, por ejemplo, me acerqué a través de conversaciones de profundidad con personas que por una u otra razón logré que tuvieran confianza, porque en general, claro, hay muchas personas que prefieren que no se les pregunte. O sea, esto, por lo tanto, el resultado del libro no es llegar y ir con una grabadora o con un celular a que te digan lo primero que van a salir del paso, sino que lo que yo traté de tener eran conversaciones con personas que son en la actualidad, que han sido, que han dejado de ser, entonces en el fondo es conversar sobre sus vidas, porque por lo que les señalaba al comienzo, yo creo que estas creencias afectan toda la vida de las personas. Algunos hoy día te dicen, no, yo ya no estoy en eso, yo dejé de estar cuando entraron a la universidad. Algunos, la Universidad de Chile, por ejemplo, me lo decía un exalumno mío que está entrevistado en el primer capítulo. Después, otra, por diferentes razones, por motivos, por los motivos que no se sentían libres para pensar o para hacer, para actuar. Pero así, por otra parte, también se capta mucha gente. Se entiende que, y lo que uno observa, y también en este reporteo constante que tenemos los periodistas, en esas conversaciones, uno ve mucho el perdón, cuando también personas que quizás vivieron el alcoholismo, que vivieron alguna etapa muy difíciles de sus vidas, es cuando también más se acercan a este tipo de iglesias. Así es, que es diferente a la católica. Claro, y el tema de la conversión ahí es muy fuerte. Es muy fuerte, y todo, por supuesto, esto en nombre de Dios. En el caso de los pentecostales, bueno, el tema del Espíritu Santo, sí. En su ceremonia el Espíritu es el que los hace hablar o actuar de determinadas maneras, y como bien tú dices, está también en el caso la actividad en las cárceles. Yo no pude, ya porque no podía seguir aumentando capítulos, sino cuando sacabas el libro especiales, claro. Pero en realidad cada uno de esos temas merece algún tratamiento mucho más especial, en profundidad, ¿no? Sí, estamos conversando con María Olivia Monker acerca del libro En el nombre de Cristo, su última obra. María Olivia, bueno, usted menciona también que las iglesias evangélicas han llegado a captar fieles en lugares donde el Estado generalmente no tiene presencia. Bueno, obviamente las cárceles también es un lugar, pero también en algunos sectores muy populares donde aparentemente la labor del Estado no está muy ausente. ¿Qué de todo eso le ha sorprendido más en medio de esta investigación? Mira, en general, y ahí tú lo ves, hay un capítulo en que muestro a través de un recorrido en la cuenca del Carbón, en la región del Biobío, que es muy impresionante. Bueno, muy impresionante las cantidades de iglesias. Las cantidades de iglesias de diferentes signos dentro de este mundo evangélico, de este mundo cristiano, pero la gran mayoría pentecostales, como les decía, y ahí uno nota
un poco lo mismo que les señalaba antes, en materia de la cercanía con las personas, que van mucho a esos cultos, que están yendo constantemente, pero claro, me lo decía también un sociólogo, profesor de la Universidad de Concepción, conversábamos sobre este mismo tema, sobre la carencia de Estado. En la región del Biobío, que es la región que por lo que uno sabe hasta ahora por las encuestas, todavía vamos a tener los resultados en el censo, pero por el censo de 2002, que fue el último que preguntó sobre religión. La región del Biobío, porcentualmente, es donde hay más personas que se definen como evangélicos o como de alguna de estas creencias. Resulta que ahí tú tienes que hubo un proceso de desindustrialización muy fuerte, con la aplicación del modelo económico a partir de los 80, pero esto se fue viendo más en la década del 90. El cierre de las minas del carbón. Entonces, todo eso, en todo eso fue generándose un vacío, y un vacío creo que no ha estado el Estado, valga la redundancia, no ha habido la presencia del Estado, y también está de la mano con esto el cierto retiro o la cierta ausencia de la Iglesia Católica en los términos que uno la conoció tanto en las décadas anteriores al golpe militar como en la propia dictadura, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, hay cuestiones que son, incluso uno las ve en el paisaje, ve como iglesias que a las que no concurre gente, iglesias católicas tradicionales, en cambio ve todas estas iglesias y iglesitas que sí están en casas, en lugares, y que son comunidad al final, que eso uno no lo ve en la Iglesia Católica, y también tú en el libro lo mencionas, marca un antes y un después para la Iglesia Católica el caso de Caradima, porque por supuesto la dictadura y otros hechos históricos también uno los puede observar claramente, pero el tema de Caradima es lo más actual probablemente que vemos en un debilitamiento de la Iglesia Católica y un fortalecimiento también de estas otras iglesias. Es en ese sentido impresionante, a mí que me tocó investigar el caso Caradima y escribir el libro, constatar tiempo después, porque el caso Caradima estalló en el 2010. Claro. O sea, llevamos ya 15 años. Mira, ¿cómo pasa el tiempo? Y en eso, pero ahí, si uno va analizando, o sea, tanto en las conversaciones con las personas, cuando tú le preguntas a la gente, bueno, ¿y qué raíces religiosas tienen ustedes? Ya, mi papá era católico, mi mamá era católica, yo veía las fotografías, vi las fotografías de lo que parece que era la primera comunión, se dice, pero fueron migrando, fueron cambiando, y precisamente, y tú empiezas a averiguar un poco más y te dicen, no, es que los escándalos, es que esto, los abusos. Ahora, eso se refleja en las encuestas. Por ejemplo, la Universidad Católica hace la encuesta Bicentenario, y tú ahí vas viendo cómo se iba deteriorando en las estadísticas la cantidad de gente que te dice ser católico. Por otro lado, ocurre también que la presencia, en general la gente que se declara católica o la que se declaraba católica, la frecuencia de ir a una iglesia, a una ceremonia, van a misa los domingos, a veces si es que Semana Santa, como entonces, cosas muy particulares. Claro, el evangélico la Navidad, no. Distinto, claro. Y acá, en cambio, tú te das cuenta de que el tema de la asistencia, de la participación, es una cosa mucho más frecuente, porque están los días domingos, salvo en el caso de los adventistas, que es los sábados, parten el viernes en la tarde, cuando se pone el sol, y hasta el día siguiente, pero además hay algunos cultos en la semana, cultos los llaman, ¿no? No son ceremonias, claro. Y cuando van los domingos a la vez, van con los niños van a la escuela dominical. Son largos los cultos, además, duran harto, no es como una misa católica que es de 1 hora, y además la participación no solo de ir, sino que también del diezmo, que tú destacas muchísimo también dentro del libro. El diezmo es otra cosa que atraviesa en general a todas las iglesias, que es el 10%
de lo que la persona percibe que gana en el mes. El desde. Sí, porque 10%. puede haber ofrendas también y otras cosas. Mucho más pero grande, pero el diezmo y lo consideran obligatorio. Que en algunas personas te dicen, no, en las iglesias más pobres a lo mejor no están pagando, pero hay una buena cantidad que sí está pagando. Entonces, y eso pasa con eso. Ahí tú también tienes un tema con yo diría la falta de Estado o la falta de una política pública. Mira, porque no hay fiscalización a eso. Claro. Eso llega en general a las manos del pastor. En iglesias más organizadas, en las iglesias sobre todo en las más tradicionales, más históricas, hay comités y hay rendición de cuentas, pero en esa iglesia chica, en la que partió estando en una sala dentro de la casa y que después van de a poco y así también de a poco van recibiendo el diezmo los pastores, primero para la iglesia, pero después no se sabe. Fue el escándalo del obispo, del exobispo Eduardo Durán. Sí. Hace unos años, ¿no es cierto? Y que todo se vincula con la política. Eso le iba a preguntar, María Olivia. Las iglesias evangélicas, ¿pueden mover la aguja en un año electoral, por ejemplo? En Chile se lo pregunto porque justamente a propósito de este año, ahora tienen candidata el Partido Social Cristiano. Hablamos con ella, de estuvimos hecho. hablando con ella. Francesca Muñoz. Por ejemplo, en Brasil ha ocurrido también, dado lo que ocurrió, por ejemplo, con Jair Bolsonaro. ¿Puede mover la aguja electoral hoy la iglesia evangélica en general, las iglesias evangélicas? Mira, yo no me atrevería a pronosticar, todo depende, ¿no es cierto? No sabemos cuánto va a significar esta candidatura presidencial de Francesca Durán, la actual diputada. Muñoz, claro. Y que ella, la Francesca Muñoz, perdón. Sí, Durán Francesca Muñoz, sí. Claro, Eduardo Durán es el otro diputado que era de la bancada, que sigue siendo Renovación Nacional, entre paréntesis. Sí. No se metió al Partido Social Cristiano. Sí, llama la atención. Pero Francesca Muñoz, que es la señora de Héctor Muñoz, que es el alcalde de Concepción, que resultó elegido en la elección de octubre. Entonces, cuando les digo depende, evidentemente que en la región del Biobío, por ejemplo, puede mover, puede significar, porque ya tenemos que ahí está el alcalde y vienen desde los tiempos de las Águilas de Jesús, trabajando primero en la política universitaria y después fueron pasando a la política ya más regional y nacional. Ahora, el hecho de que cuánto va a significar en términos de votos, yo creo que uno no está en condiciones de afirmarlo. Lo que sí es que se generó este partido ahora como partido nacional a nivel de todo el país y que probablemente pueden obtener algún parlamentario. Claro. Mira, no es todavía, creo yo, comparable con Brasil, donde Bolsonaro salió elegido gracias a los partidos y apoyos de las iglesias evangélicas. Pero creo que puede ser significativo, puede implicar. Ya antes había apoyado muchas de estas personas vinculadas ahora al Partido Social Cristiano, habían estado en las campañas anteriores de José Antonio Cast. Claro, por ahí está muy fuerte también. Claro, pero tanto como mover la aguja, yo no me atrevería a afirmártelo, en el sentido de que de partida tenemos tantas incógnitas todavía frente a las elecciones, ¿no? Queda poquito para resolver las primarias, por lo menos. Sí, y bueno, y ahí no inciden, me parece, porque en general las posiciones de partida de este Partido Social Cristiano y de otras personas están más orientadas a la derecha. Al mundo conservador. Y al mundo muy conservador, particularmente por el tema de lo que les decía al comienzo, de lo relativo a la agenda de género o a la agenda valórica. Y que su bandera de lucha, de todas maneras, todo lo que abarca en el ámbito político también y con las diversas iglesias en donde haces un difícil mapa de cómo se diferencian, está en este libro que ya está en las librerías, en el nombre de Cristo, el poder evangélico en Chile, la última obra de la Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monkeberg, colega también periodista. Muchas gracias por estar con nosotros.
nosotros. Gracias, María Olivia. Gracias a ustedes por la invitación y que estén muy bien. Igualmente, nos vemos pronto. 8:58 de la mañana, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora clave. Por supuesto, sigan en compañía de nuestra radio porque ya viene Clave Morse. Abríguense, por favor. Sí, hace mucho frío. Mañana va a estar peor, pero bueno, sí. hay que hacerse el ánimo. Gratas esperanzas para esta semana. Nos vemos. Chao, chao.